La única forma de aprender a ser jefe es que algún otro jefe te enseñe a ser jefe. Gestionar personas, manejar personas, es una habilidad que no se enseña en ningún lado. Viene el amigo y dice, oye, somos amigos, dame un descuento. Y dices, bueno, somos amigos, pero al amigo le pides un descuento y al camarero le das propina. La fuerza en las negociaciones está en la diferencia, en la indiferencia. Aquel que es más indiferente para llegar a un resultado normalmente gana. A falta de Ujú. habilidades comunicativas, el jefe puede renunciar al empleado y dice, no, si no te gusta, te vas. Tienes muy poca probabilidad de ganar en este sentido. El empleado dice, auméntame el sueldo o si no, tengo otra oferta. Le tienes que gustar a una persona en vez de 8.000 millones de consumidores. Es mucho más fácil gustar a 50 clientes de los 8.000 millones que gustar a un jefe. Hola, bienvenidos un día más a tu batalla interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es Artur, que tocaremos temas de la gerencia, el poder y cómo seducir a tu jefe, si es que es posible, así que quedaros hasta el final. Bienvenido, Artur. Genial, gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti. Artur, para las personas que todavía no te conozcan, ¿quién es Artur y a qué te dedicas? Ok. Arthur es ex gerente de equipos de ventas y marketing con facturación anual hasta 15 millones de dólares. Trabajé en una multinacional, el competidor más grande de Amazon en Europa del Este. También había trabajado en otras Ujú. empresas multinacionales de TI, de tecnología. Ahora me dedico full time a explicar cómo funcionan las multinacionales. ¿Y qué es cuando hablamos de poder, Artur, Mm. qué es el poder y por qué gusta mucho? El poder es acceso a recursos. La gente dice, el poder es la forma en la que puedes influir el mundo. Em, para mi profesor Vladimir Tarasov, cuya metodología enseño en el español, el poder es acceso a recurso externo. ¿Qué quiere decir? Tienes conexiones, pues puedes moverte por el mundo un poco más, de una forma un poco más libre. Tienes dinero, pues puedes invertir. Tienes protección legal como Ujú. aquellos que tienen el poder, como las personas ahí arriba, pues también puedes, en cierto modo, tomar decisiones más fácil, integrar innovaciones en la vida también de forma más fácil o protegerte a ti o a tus queridos. Porque podemos tener el poder y no usarlo de manera negativa, como quizás muchos piensen. El poder no tiene connotación. Poder es acceso a recursos, la seguridad y la rapidez de acceso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Con el acceso, con la seguridad y rapidez. Nosotros, digamos, yo tengo un arco. Tengo un arco, la otra persona no tiene nada. ¿Quién tiene poder entre nosotros dos? Yo soy un personaje positivo, por ejemplo. Yo solo quiero, digamos, defender mi familia, yo solo quiero vivir la vida, estoy bien. El otro tiene intenciones negativas, pero yo tengo un arco, él no. Yo tengo el poder, él no avanza. No luchamos contra Ujú. personas que consideramos más poderosas que nosotros. Ahora, el otro tiene un arco, yo no tengo nada. Pues ya está. El otro tiene poder y lo usa de forma Ujú. negativa contra mí. Ahora, seguridad y rapidez. Yo tengo un arco, él no tiene nada, pero mi arco está en casa, ¿sabes? Y yo estoy delante de él también sin nada. El poder es el mismo. Entonces, no tiene connotación, solo es acceso a recursos, la seguridad y rapidez. Muy bueno. ¿Y cómo funciona eso en las empresas, la lucha gerencial? ¿Cómo influye esa lucha, no? Muchas veces es una lucha por ejemplo, la atención de los superiores, que también es un recurso. Por ejemplo, es acceso a los presupuestos, que también es acceso a un recurso. Podría ser por un rol informal, que también puede ser como un recurso. El rol de líder es un recurso. El líder informal, la figura de autoridad también es un recurso. Entonces, claro, una persona que tiene la autoridad, ¿qué es la autoridad? Es Ujú. la aceptación. Eres una figura aceptada, respetada por el colectivo. Entonces, en una situación de opiniones, digamos, que se contradicen,
aquel que tiene autoridad tiene la última Ujú. palabra. Pues cuando tienes la última palabra, esto es tener cierto poder. Pues roles informales, recursos ya más tangibles como presupuesto, como acceso a los subordinados, empleados, poder mandar, poder ordenar. Entonces es esto, luchar por los recursos dentro de la empresa. ¿Y por qué crees, cuando hay ese poder, que digamos que odian al jefe superior los que están por debajo? Porque hay abuso de poder a veces. Entonces, el jefe tiene el rol formal también le da cierto poder. O sea, el jefe puede demandar a los subordinados en teoría pueden demandar a su jefe, pero ya utilizando otros tipos de recursos. Esto es teórico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jefes? Los jefes dicen, oye, como yo tengo el poder de despedirte por mi rol formal, haz esto o si no, búscate un otro sitio que te guste. Esto es abuso de poder. En realidad, cuando tenemos un jefe justo, cuando tenemos un jefe considerado, cuando tenemos un jefe suave, porque cuanto más poder tienes por la vida en general, más suave puedes ser. Entonces, cuando tenemos un jefe justo, suave, tranquilo, que sabe utilizar el poder, pero también sabe dejarlo, mm, la gente no le tiene, digamos, reproche. Ujú. Porque, ¿qué sería un buen jefe? Has hablado de que cuando es un jefe como suave, ¿no? ¿Qué sería un buen jefe? Un jefe no es suave, puede ser suave. Ujú. Tiene poder, puede ser suave, pero am, depende. Un buen gerente es aquel que sabe gestionar a su equipo. Entonces, nosotros estamos aprendiendo a cómo posicionarnos, cómo movernos, cómo ajustarnos a nuestro jefe, pero tiene que ser al revés. Un buen jefe tiene que ajustarse al equipo, ajustar el tono, ajustar. A veces, para motivar a un grupo, hay que gritarle. A veces, para motivar a un grupo, hay que calmarse, hay que considerar todas sus, digamos, su estado Ujú. mental, su paz, tranquilidad, etcétera, con grupos creativos y tal. Los grupos de médicos viven siempre de forma bastante intensa cuando no le, no le gritas a un becario médico, puede pensar que el asunto no es importante. Pero cuando le gritas, dice, ah, vale, es importante, empieza a hacer. En cambio, con los creativos, una agencia de diseño, le gritas a una persona, renuncia. Entra en depresión, empieza a sus sesiones con psicólogo. Entonces, muy mal. El buen gerente es aquel que se adapta al grupo, que lo sabe gestionar, y el indicador de que lo estás haciendo bien es todos tus indicadores, todos tus KPIs están por encima del promedio del mercado. Entonces, si tú eres un buen jefe de ventas, el indicador es tus, tu revenue, tu Ujú. conversión, tu tal, está por encima del promedio del mercado. Y fíjate que cuando hablamos de resultados, a veces cuesta gestionar esas emociones e incluso se hacen pagar a los que están por debajo. ¿Cómo un líder en esa situación debe de gestionarlo o incluso cómo un trabajador que está por debajo le puede hacer entender eso a la persona que está por encima? Vale, primero, las emociones son una costumbre. Si el jefe, mm, si el jefe está acostumbrado Si el jefe está acostumbrado a enseñar sus emociones, enseñará sus emociones. Si al jefe le importan sus emociones, si el jefe piensa, oye, la vida es para vivir feliz, va a gestionar mal su empresa. Ujú. Es por eso que los mejores gerentes, los mejores líderes y tal, cuando los vemos, la gente dice, el lenguaje no verbal del gerente es calmado y tal, es casi dead inside. No, es la parte visual. Pero la parte interna es que está constantemente intentando controlarse, estar en equilibrio, porque las emociones molestan en la toma de decisiones, no te ayudan a escoger bien las palabras. De hecho, hasta los objetivos, te desvía de tus objetivos. Las emociones cambian tus objetivos por uno que se parece mucho, pero es completamente diferente. Por ejemplo, estamos en una pelea, estamos en una pelea, mm, y
Uno quiere ganar, el otro quiere ganar. De la nada, uno le escupe en la cara al otro. Ahora no quiere ganar en la pelea, ahora no quiere dar un buen jab, ahora quiere vengarse. Ya está, va a perder. Se ha puesto emocional. Entonces, las emociones son una costumbre, hay que aprender a calmarse, no tomar decisiones apresuradas. Siempre que notas que el péndulo de la emoción es un poco elevado, dar un paso hacia atrás, calmarse y solo luego ya tomar decisiones. Muchas veces todos conocemos el estado de cuando nos sentimos algo, emociones positivas y tal, damos una promesa de, claro, tío, voy a venir la semana que viene. Y al día siguiente dices, no tenía que haber prometido eso. Total. ¿Crees que los trabajadores, sus opiniones para los jefes no es válida o no se toman en cuenta en cierta medida? Depende. A ver, la primera parte, el primer capítulo y la enseñanza más importante de la lucha gerencial es que existe la realidad y existen nuestras imágenes del mundo, nuestras percepciones de la realidad. Uno tiene una percepción de la realidad, otro tiene otra percepción de la realidad. En la percepción de la realidad del jefe, su decisión es mejor, sus medios son mejores y tal. En la percepción de la realidad del subordinado, del empleado, su decisión, su idea, su propuesta es mejor. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente? Que no sabe comunicar, que no sabe hablar y tal. Intentan básicamente presionar, repetir su percepción de la realidad a la otra persona, mientras que la otra persona le empieza a repetir su percepción de la realidad. Y no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado. ¿Y quién acaba ganando? El jefe, porque tiene el rol formal. Y esto es, hostia, mi jefe no me escucha. Claro, si no sabéis comunicar ni tú ni él, va a ganar aquel que tiene más poder. Ya está. Entonces, el jefe en este sentido tiene que estar a nivel gerencial, tiene que estar un poco por encima a nivel de habilidades blandas. Tiene que saber que no todas las propuestas de los empleados son un desafío, son un reto hacia su autoridad. Los empleados tienen que entender que desde el rol del jefe muchas veces actúa desde su percepción de la realidad. A veces la percepción de la realidad del jefe es mucho más pragmática, mucho más enfocada, mucho más real, mucho más ajustada a la realidad que la de un empleado, porque tiene más información, sabe más sobre los presupuestos, sabe más sobre las tareas. Entonces, hay que vivir en un equilibrio en general. Y eso es. Aquel que sabe luchar, yo enseño el arte de la lucha gerencial, la disciplina creada por mi profesor. Aquel que sabe luchar, aquel que sabe promover en una situación de un conflicto cuando dos personas no están llegando a un acuerdo, aquel que sabe luchar nunca lucha, siempre colabora porque entiende, vale, esto es como percibe la situación, esto es como la percibo yo, ahora tenemos que encontrar formas de encajar. Me ha gustado eso. Y se habla mucho de cuando tienes que negociar, Mm. gana más el que resiste. No sé si dentro de tu metodología funciona un poco así, pero una persona, por ejemplo, si quiere escalar dentro de una empresa, que eso te lo habrás encontrado mucho, Artur, ¿cómo debería de hacerlo? Porque muchas personas lo intentan y o no lo logran o creen que no encajan con el jefe. ¿Resisten a qué te refieres? Por ejemplo, en una negociación, Mm. si tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo, quiero pedirte un aumento de sueldo Mm. y tú me pones una explicación. ¿Quién es el que gana? ¿El que resiste, el que negocia, el que comunica, como bien antes has mencionado? ¿Hace falta resistir, por ejemplo, en este caso, cuando te dicen que, por ejemplo, no te quiero aumentar el sueldo? Depende. A ver, por supuesto, digamos, cuando el jefe no quiere aumentarte el sueldo, tú quieres el aumento de sueldo, va a haber una fricción, va a haber un poco de confrontación, va a haber un poco de negociación. Esto es normal. Gana el que resiste en las negociaciones. A ver, la fuerza en las negociaciones está en la diferencia, en la indiferencia. Aquel que es más indiferente para llegar a un resultado normalmente gana.
a falta de Ujú. habilidades comunicativas. El jefe puede renunciar al empleado y dice, no, y si no te gusta, te vas. Tienes muy poca probabilidad de ganar en este sentido. El empleado dice, auméntame el sueldo o si no, tengo otra oferta. Él sabe que el empleado es esencial, él sabe que no va a encontrar un reemplazo rápido, él sabe que dentro de poco hay un proyecto que necesita entregar y es menos indiferente, pierde. Entonces, esta es, digamos, la regla número uno. Aquel que es más indiferente gana. Pero es uso de fuerza bruta la indiferencia. Uso de fuerza bruta, en general, en el mercado hispanohablante no he visto profesionales en negociación de sueldos hasta ahora. Ujú. Porque algo, digamos, he visto algún consejo bueno, pero muchos negociadores buenos no. Un ejemplo de un consejo bueno que haya visto en español. La negociación salarial empieza antes de la negociación salarial. Esto es verdad. Ujú. Esto es verdad. Llegas ya bien posicionado, llegas ya en una posición ventajosa, y cuando tienes un proyecto bueno que acabas de llevar a cabo, cuando estamos en el periodo de fijar los presupuestos, cuando estamos decidiendo los sueldos, cuando estamos decidiendo el fondo de maniobra, tal. Entonces, llegas en una posición ventajosa, es mucho más probable de que te acepten. Esto es un buen consejo. Algo que enseño yo, por ejemplo, es posicionarse dentro de la conversación. Dentro de la conversación, ¿cómo podríamos negociar el sueldo? Por supuesto, hay que venir durante los quarter reviews, cuando se cierra el trimestre o cuando se ajusten los presupuestos al principio del año o durante en general los performance reviews. Te acercas y dices, ¿qué tal va la empresa? ¿Qué tal las finanzas? ¿Qué tal las métricas? ¿Qué tal cual? Dicen, bien, ok. ¿Cómo me ves a mí? ¿Cómo estoy rindiendo? Bien. Ah, genial. Pues aquí, ya cuando ya te he dicho que la empresa va bien y tú vas bien, es muy difícil a partir de aquí. No, es decir, no, en realidad no hay tiempo, no hay tal. Es mucho más incómodo. Entonces, un consejo incorrecto sería venir a hablar con el jefe y decir, la empresa va bien, los proyectos van bien, tu trabajo, nosotros ambos estamos conformes. El jefe dice, no estoy de acuerdo. Ya está, has perdido. Has perdido. Ahora ya te estás justificando, Ujú. ahora ya estás ganando, digamos, terreno para salvar tu trabajo. No, pero cuando has venido, has hecho dos preguntas, ya está. Posicionadísimo para las negociaciones. Entonces, hay un poco de arte en esto. Y para escalar dentro de la misma empresa, Mm, Artur, como una persona, empezando desde abajo, mm. antes hemos hablado de becario, ¿cómo puede escalar o qué manera sería la correcta de escalar sin a veces pedir más de la cuenta? Mm, Muchísimas herramientas. Voy a explicar una, digamos, a la que llamo el radar del jefe. Entonces, es mucho más probable que te asciendan si haces un buen trabajo. O sea, ascienden a la gente que hace un buen trabajo, pero ¿a qué tipo de personas ascienden si hacen buen trabajo? Aquellos que influyen en los KPIs de los jefes de arriba. Por ejemplo, si tenemos, ¿cuál es el KPI de un director general? El indicador de un director general. EBITDA. O sea, el ingreso, los costes totales, el beneficio neto, etcétera, etcétera, etcétera. Si influyes en, los, en los beneficios, en los gastos de la empresa, si apareces en la contabilidad, si tus actos, Mm. digamos, si tu trabajo influye en la contabilidad de la empresa, vas a ascender mucho más rápido. Si eres un comercial, si eres una recepcionista en un concesionario de coches y también haces un poco de comercial, o sea, vendes, no sé, vendes partes mientras la persona está esperando en el lobby, por supuesto que tienes mucha más exposición hacia los demás jefes, porque el radar del jefe son los KPIs. Vale, Mm. esta persona hace el 10% de mi KPI, esta persona hace el 20% de mi KPI. Luego,
Si tú eres técnico de mantenimiento, tu KPI, tus indicadores de rendimiento, es la valoración del cliente, te ha puesto un 5. Todos tus clientes dicen, qué buen trabajo que hace. Esto no influye en los KPIs de los que están arriba. Nunca apareces en el radar. Sí, todas tus valoraciones son 5, 5, 5, 5, pero nadie te ve. Entonces, digamos, si pudiese dar una herramienta sería esta. A participar y saber escoger los indicadores por los que trabajáis. ¿Y cómo crees que afecta el ego en toda la lucha gerencial, digamos, de una empresa? Es muy importante. El ego no permite ceder en posiciones desventajosas. El ego no permite ni tanto ni al jefe ni al resto de personas ni a los empleados. Permite tomar buenas decisiones, permite ver, ¿cómo se llama? Las buenas propuestas de los demás. Porque si tú y yo, por ejemplo, no estamos de acuerdo en una situación, tú das todos los argumentos necesarios, todos tus argumentos son válidos, son mucho mejores que los míos, no necesariamente quiere decir que voy a decir, me he equivocado, él tiene la razón, voy a hacer, sí, tienes la razón. Esto no necesariamente va a pasar. ¿Por qué? Porque hay cierta pérdida de imagen cuando cedes. Imagen ante los demás, oye, no he tenido razón, cedes. Y imagen propia, oye, no he tenido razón. Es difícil aceptarlo. Hay que, hay que saber apagar este sentimiento. Y si no puedes, si tienes un ego pues, muy grande, pues mal. También hay formas de bajarlo. En realidad, se baja a golpes. Se baja a golpes. Recibes un par de hostias y ya eres un poco menos egoístico. Muy bueno. Porque hay veces que incluso se puede crear como un personaje dentro de esa empresa cuando tú realmente no eres eso, ¿no? Pero para encajar en esa figura, creas un personaje que empieza a entrar en conflicto con lo que tú eres, con lo que te pide la empresa que eres. ¿Crees que se debería de crear ese personaje o tienes que ser tú y si encajas bien y si no, pues mira, hasta luego? Hay que saber tanto parecer como ser. Y hay que apuntar hacia ser más de lo que pareces, por supuesto. Am, ser un personaje para encajar en la empresa. No, yo creo que no es necesario el pensar, oye, si aquí no encajo y tengo que crear un personaje, o sea, pensar que solo hay dos opciones, crear un personaje y encajar o renunciar, también es incorrecto, es falta de profesionalidad en la lucha. Hay muchas más maniobras que puedes hacer. Primero, que no respetamos personajes. ¿Qué crees? ¿Que tú sabes que eres un personaje, todo el mundo no lo sabe? No, las otras personas son corteses, no te lo dicen en la cara, pero todo el mundo sabe. Porque es imposible, digamos, aparentar constantemente. Aquí, allá, dirás un comentario que desacreditará todo lo que estás intentando aparentar. Entonces, lo que hay que hacer es saber entender a la gente. Saber entender a la gente. Esto es lo más importante. Porque nosotros no respetamos a las personas, a los personajes. No respetamos a las personas que llegan a la oficina, no sé, en un vestido de rockstar. Respetamos a personas adecuadas, personas normales. No hace falta ser alguien que no eres. Es necesario ser normal y es menos común de lo que puede parecer. Y eso te lo decía porque yo, por ejemplo, tengo un compañero que me mencionaba sobre otro compañero que es una persona pues muy humilde, muy normal, que tú hablas con él fuera de, bueno, de su profesión
y es muy tierno. Sin embargo, él se dedica, es mozo de escuadra, Ah. ¿no? Y cuando entra en ese rol, es decir, ya es un rol autoritario que quizás no saluda ni a su compañero, empieza a crearse personaje y dices, realmente hace falta entrarse y entra en conflicto, ¿eh? No, vale, entiendo tu pregunta. Entonces, nosotros no es, vale, te crea un, digamos, poca comprensión de qué es lo que estás haciendo, porque en el rol de Ujú, amigo actúas de una forma, en el rol de ujú, policía actúas de otra forma. Es que nosotros actuamos desde muchísimos roles. Tenemos que entender qué tipo de rol está cumpliendo la persona que tenemos delante. Tenemos que saber cómo actuarías tú en este rol. Tienes que saber por qué hace lo que hace. Y por supuesto que un buen trabajador que hace 12, 14 horas, que siempre está en la empresa, la empresa es su vida, está aportando a la empresa y tal, pero si su hijo se ha puesto enfermo, no va a estar en el rol de ujú. devoto a la empresa. Va a pasar al rol de padre y va a actuar desde el rol de padre. Entonces, hay que saber separar los roles, hay que saber... ah, te explico la diferencia en personas simples, en personas normales, en personas digamos, normales realistas y personas conflictivas. Las personas normales saben que hay diferentes roles, que hay diferentes circunstancias, diferentes comportamientos. En el rol de policía es Mm, policía, en el rol de padre es padre, en el rol de amigo es amigo y es normal. Una persona simple cree que si tenemos colaboración, si somos amigos en el rol de amigos, pues seremos amigos en el rol de policía, en el rol de jefe, en el ujú. rol de padre, en el rol de tal. Básicamente, la colaboración en un rol la traslada a todos los demás roles de la persona. Es una ah, mentalidad simple. Ujú. Y tenemos la mentalidad conflictiva. La mentalidad conflictiva es, en el rol de policía, estamos luchando porque no me habla, porque se pone autoritario y tal. Por lo tanto, en el rol de amigos también tenemos un conflicto. Traslada el conflicto en un par de Ujú. roles a los otros roles. No. Hay que saber que los roles son diferentes, hay que saber separarlos, hay que saber que, oye, si eres muy buen amigo, no es necesario darle un descuento al amigo cuando estás en el rol de vendedor, Ujú. porque, claro, viene el amigo y dice, oye, somos amigos, dame un descuento. Dices, bueno, somos amigos, pero al amigo le pides un Ujú. descuento y al camarero le das propina. Ujú. ¿Dónde, cómo va eso? No, hay que saber la diferencia en los roles. Y cuando sabemos la diferencia en los roles, no nos llevamos sorpresas de la gente. Sí, cuando es policía, actúa como policía. Sí, cuando es amigo, actúa como un amigo. Y es normal. ¿Qué errores has Mm. visto, Artur, que se cometen a la hora de intentar escalar dentro de una empresa? Veo muchísimos errores constantemente. Digamos, yo tengo 5, 6, 8 consultas diarias donde me explican errores que comete la gente. A veces la gente, hablando sobre la gente humilde y normal, a veces la gente cree que son humildes y normales. A veces las personas, pero yo soy normal, el resto de la gente no lo es y por lo tanto no me ascienden. Empiezo a preguntar, oye, ¿y cómo te va con el jefe? ¿Cómo te va con los compañeros? Creo que me he visto limitado en mi carrera porque le solté un comentario fuera de lugar a mi jefe. ¿Cuál era el comentario? Ah, delante de todos sus jefes, delante de los directores y tal, dije, este no sabe nada. Hombre, pues fue muy mal. Ahí lo llevas, ¿no? Fue muy mal. Otros, digamos, hay personas, por ejemplo, los técnicos.
que hacen bien su parte técnica, reciben las valoraciones de los clientes, todo 5, todo 5 sobre 5, todo excelente, pero no le ascienden. Es ingenuo pensar que las valoraciones de clientes en tu trabajo te van a dar un ascenso. Te dan el ascenso para que puedas rendir en el siguiente puesto. Las valoraciones de clientes, por ejemplo, no son indicador de que rendirás bien en el puesto siguiente. Sí te posicionan bien a nivel de confianza, sí saben que eres buen trabajador en tu puesto, pero para ascender necesitas mostrar las habilidades para el siguiente puesto. Muchas veces son habilidades blandas, son habilidades de gestión de personas. Muchas veces la gente se vuelve, este es, digamos, uno de los errores más comunes. Muchas veces la gente se perfecciona técnicamente pensando que les ascenderán a gerentes o están gerenciando, son gerentes medios y quieren ascender a directores. También están perfeccionando sus métricas, perfeccionando su forma de trabajar con el equipo comercial, por ejemplo. Ya, pero cuando eres gerente de equipo comercial para ascender luego para director comercial, tú ya no es, digamos, gerente de ventas más uno. El director comercial es otra cosa. Tienes que saber automatizar las ventas, tienes que saber gestionar a los proveedores, tienes que saber contactar con los vendors de soluciones de gestión de clientes CRM. Entonces, es casi siempre son habilidades blandas, casi siempre son la falta de habilidades blandas, hablar fuera del lugar, no entender, digamos, qué es lo que buscan en el siguiente puesto y desarrollarse demasiado técnicamente de lo más común. Y yo sé que nos están escuchando y esas personas que sientan que no están progresando, Artur, ¿qué les podrías decir? Que hay luz al final del camino. Sé más específico. Diles, ellos van a querer algunos tips, Artur. Y detrás, digamos que en esa luz, al final del túnel, ¿cómo pueden llegarla, Artur? Lo que os trajo aquí nos va a traer allá. Hay que mirar hacia el siguiente puesto. ¿Qué es lo que realmente se necesita? Una persona, no sé, pongo, digamos, ejemplos cotidianos y ejemplos muy amplios para que se entiendan los principios. Una recepcionista quiere volverse administradora de un centro de estética. Dice, si ya gestiono bien todas las citas, gestiono muy bien todo el software, gestiono muy bien a los clientes, les hablo bien y tal. Ya, ¿qué sabes de contabilidad? Porque para administrar vas a necesitar saber de contabilidad. Y ni siquiera se le ocurre a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirar la vacante, mirar el puesto al que quieres ascender, mirar qué tipo de habilidades se necesitan y empezar a desarrollar estas habilidades. Porque, Artur, cuando se habla de que una empresa necesita que le aportes valor, como un trabajador ya en varias ramas, vamos a llamar, ¿no? En varias profesiones, ¿cómo puede aportar valor a su jefe, a la empresa, de esa manera para poder crecer si es que tiene que crecer y para poder crecer incluso en su propio puesto? Bueno, primero de todo, ¿qué es el dar valor? Que suena un poco ambiguo. Es maximizar el valor añadido de tu puesto. ¿Qué quiere decir? Todos los trabajadores dentro de la empresa tienen un cierto valor añadido. Por ejemplo, un rider en globo tiene el valor añadido de un rider en globo. Por ejemplo, cuando está trabajando, se le cobra, o sea, se cobra la entrega, no sé, ¿a cuánto? ¿A $10? ¿A $5? Él recibe $2.50 o $5, la mitad. Su valor añadido son otros 5. Entonces, maximizar el valor es siempre cumplir con el valor
añadido que se está, Mm. digamos, que se espera de ti. Otra cosa, claro, si no entrega nada durante esta hora, pues no gana dinero, Mm. no gana dinero, no paga ni su sueldo ni tal. Esto es, digamos, es el valor. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo pueden aportar valor un trabajador, digamos, ya sea dentro de su profesión y para poder escalar Mm, y también para hacer su trabajo de manera correcta? sí. El valor no es indicador, no es, vamos, el indicador no es un indicador de que te vayan a ascender. Haces bien tu trabajo si ya aportas valor, ya aportas, digamos, el dinero necesario, el rendimiento necesario en tu puesto, ya está. Pero el valor que aportas no es el que te va a ascender, el valor que aportes, Mm. que aportarás, es lo que te va a ascender. Pueden caer en un error, digamos, de si piensan que dan el doble, puedan tener ese crecimiento que me gustaría también que tratases el tema. Un courier, Ajá. volviendo al ejemplo del rider, hace 6 entregas en vez de 4 a la hora. Pues el valor añadido que ha aportado a la empresa es mayor. Ujú. ¿Esto quiere decir que le van a hacer CEO de Globo? No. Nunca se sabe, pero no, no creo. No, no, no. No, 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 no va por ahí la cosa. ¿Cómo debería de ser un crecimiento, Arthur? Mm. No sé si tiene que ser vertical, como muchas personas esperan, o horizontal. ¿Cómo debe de ser para un trabajador? ¿Cómo? Un crecimiento dentro de una empresa, para un trabajador, ¿cómo es normalmente un crecimiento? ¿Es vertical? ¿Es horizontal? A ver, el crecimiento horizontal es cómo de experto eres en tu área. O sea, es volverte más experto en lo que eres. El crecimiento vertical es crecimiento en los puestos, títulos, estatus y tal. Existen los Ujú. dos. Y digamos, en el vertical, Mm. ¿vale? Hemos hablado que no es un proceso. ¿Puede alguien crecer de manera rápida? Es decir, ¿puede alguien en un año pasar de un punto a otro punto? ¿Es posible este crecimiento exponencial hasta ser directivo de una empresa empezando siendo becario? De becario a directivo Sí, en un año. porque cuando tú sales de, por ejemplo, una formación de becario, a veces las expectativas Ah. pueden ser grandes y sí que es verdad que una persona tiene que ser ambiciosa, pero me gustaría que pusieses contextos, si es posible o no, qué es lo que te encuentras. A ver si es el CEO de Nestlé que se ha vuelto becario de nuevo para un show a lo mejor, pero hay ciertas, digamos, en cada rol hay cierto aprendizaje, cierta curva de aprendizaje. O sea, no Ujú. puedes, volviendo al tema del crecimiento vertical y horizontal, para saltar necesitas plataforma. Esta plataforma es tu experiencia dentro de cierto rol. Entonces, no puedes, digamos, hacer 2 meses de becario, 2 meses de gerente, 2 meses de tal, 2 meses de tal. Había visto justo en un concesionario de coches un track de carrera de 6 meses de becario al director de concesionario. Lo había visto. Y es porque tienen una muy alta rotación, es porque tienen un sistema de... En general, su modelo de negocio está en quemar a personas talentosas. Sí, entonces todos renuncian, todos se queman, todos se mueren la empresa va muy bien, pero el modelo de negocio es este. O sea, tienen un muy buen sistema de aprendizaje. En realidad, en 6 meses los convierten en super soldados, pero se queman en el proceso las personas. He visto esto, pero para la regla general debe haber plataforma de la que saltar de 6 meses, hoy de becario a director general en un año, imposible. De becario a gerente de un equipo en un año, posible. Porque becario o junior o middle o senior, hay diferencia a lo mejor en empresas consultoras. En empresas consultoras hay diferencia. En empresas muy bien formalizadas, en empresas donde hay un sistema de grados muy transparente, hay diferencia. La mayor parte de empresas
la diferencia entre el becario y entre el senior está en que todo el mundo hace las mismas tareas, senior sabe un poco más que becario y el becario a veces hace fotocopias, digamos, pero la diferencia es esta. A partir de ahí, volverse un líder informal. Te vuelves líder informal, líder, digamos, si te vuelves una figura de autoridad, si todos los demás ven que, oye, esta persona tiene futuro, ¿por qué no? Sí, sí, esto es posible. El atajo más importante a nivel de carrera es la recomendación. Entonces, si un jefe recomienda a un becario a otro jefe, dice, vale, ya está. Este tiene un track Mm, bastante asegurado. muy bueno. ¿Y ser un mal gerente Mm, para esos becarios que quieren dar el salto? ¿Qué sería un mal gerente a día de hoy? Un mal gerente. Mal gerente. La lista es infinita de cosas, de errores que se pueden hacer. Mal gerente. O de un gerente exitoso también. Puedo explicar mi definición de... Bueno, allá había dicho que un buen gerente es aquel que se adapta al equipo y por lo tanto el equipo rinde por encima del mercado. Una otra definición de buen jefe sería, un buen jefe es aquel en el que el problema desaparece. Le traen un problema, el problema desaparece. O bien no se lo traen porque todo el mundo lo sabe Mm. gestionar, o si se lo traen el problema desaparece. Es un buen gerente. ¿Y entre un jefe y un líder hay alguna diferencia? Sí, el líder es un rol informal, el jefe es un rol formal y también, como ya hemos hablado Mm. de los diferentes roles y actuar desde los diferentes roles, un jefe puede exigir a los empleados. El empleado dice, jefe, ¿sabes? No me encuentro muy bien, me duele la cabeza. Y dice, ya, pero la fecha límite es mañana, quedan 3 horas para que se acabe el día. Necesito la entrega mañana. Luego ya es cosa del Mm. empleado, si se va a las urgencias, luego presenta el papelito, la justificación, etcétera, etcétera. Pero el jefe puede hacer esto, puede hacerlo. Y no se le esperará del gerente, del jefe, una otra forma de actuar. O sea, si el jefe actúa así, nadie dirá. Mm. En cambio, si el líder exige cuando el líder no existe sin seguidores. Entonces muchos gerentes dicen, yo soy líder. Digo, ok, ¿quién te sigue? Por voluntad propia. Me siguen estos. A veces cuando compruebo si realmente son líderes, se equivocan. Entonces un líder tiene que tener seguidores. Pero sí, a veces hay líderes, a veces tienen seguidores entre los empleados, los subordinados que tienen. Y el líder no puede exigir a un seguidor. Puede recomendar, puede pedir, exigir no. Si el líder dice a un seguidor, oye, tienes que hacer tu tarea porque mañana tenemos una entrega, simplemente va a perder a un seguidor. El seguidor, por muy buen empleado que sea, se volverá un empleado Mm. promedio, un empleado normal, dirá, me ha tratado de forma injusta, me ha parecido inhumano, ya no le considero líder y ya está. El rol de jefe subordinado puede seguir, el rol de líder se Mm. pierde. ¿Y el jefe nace o se hace, Arthur? Se hace. Mm, la única forma de aprender a ser jefe es que algún otro jefe te enseñe a ser jefe. Gestionar personas, manejar personas, es una habilidad que no se enseña en ningún lado, en ni una sola escuela de negocio, menos la escuela de gestión de talent de mi profesor, se enseña realmente cómo gestionar a personas. ¿Qué es lo que se enseñan en los MBAs? ¿Qué es lo que se enseñan en los cursos de gerentes y tal? Se enseña a administrar personas. Sistema de onboarding, sistema de grados, sistema de recompensas y castigos, sistemas de lo que sea. Sistemas.
Gestionar personas, manejar personas, es saber hacer que la otra persona cumpla con las órdenes, por ejemplo. Escucha tus recomendaciones, que aprenda que si es una persona perezosa, hacerle perder esta pereza. Se puede, se puede. Entonces, pero nadie enseña esto. Esto normalmente es un conocimiento que se pasa de un jefe a otro. Ujú. O sea, a un protege. A mí, como jefe, me ha formado uno de mis jefes al principio de mi carrera. Yo empecé a trabajar a los 15, a los 17 tuve mi primer puesto gerencial y ahora entiendo por qué se ha hecho. En general, cuando tenemos, digamos, niños que se comportan bien, Ujú. entre todos los niños que juegan, hay uno que, no sé, que causa caos y hay otros calmados, tranquilos y tal. Y los adultos siempre son mucho más benevolentes con estos niños, les enseñan cosas, les dan chuches, tal y cual. Pues yo tenía un jefe hacia los 17 y me empezó a enseñar cómo realmente manejar a personas, cómo manejar a personas. Luego tuve mi mentor y profesor Vladimir Tarasov, que me enseñó a manejar personas. Después de Vladimir Tarasov, consolidé mi conocimiento con mi siguiente jefe en la última multinacional en la que trabajé, que era vicepresidente de Goldman Sachs en su tiempo. Entonces me enseñó a manejar a personas. Entonces, esta es la habilidad más pagada del mundo y es la única habilidad, bueno, la única no voy a decir la única, pero es una de estas habilidades que simplemente no se enseñan. No se enseñan. Las tienen que enseñar un maestro a un protege. Ujú. Y esto es cómo funciona. Y cuando un líder, digamos, Artur, no tiene estas habilidades, puede Mm. parecer que las tenga, puede ser líder pareciendo y no siéndolo. ¿Perdurarías en el tiempo? No perdurarías en el tiempo porque, por ejemplo, llegas a la oficina, pones las manos así, a ver, comunicación no verbal de alto rango, y le dices a los subordinados, chicos, tenemos un nuevo plan de desarrollo de la empresa, tenemos una nueva estrategia corporativa, explicas la estrategia y esta estrategia no le parece viable a los empleados. Empiezan a resistir un poco a lo que el jefe dice, con alto rango y con las manos en la posición de poder. Soy jefe, vosotros sois tontos, haced lo que os digo. Ya está, Mm. digamos, digamos, poco profesionalismo muestra. El atributo de jefe lo tiene, la americana tiene esto, pero hay que ser más de lo que aparentas. Hay que saber aparentar, pero hay que también, pero el núcleo es ser. Bueno, ¿qué tan importante, Artur, es encajar en un equipo para mantener ese éxito dentro de una empresa? Es importante encajar, de hecho, ¿qué sucede? Que tampoco serás muy feliz Mm. si lo único que haces es ponerte la máscara. Me estoy acordando de una frase. ah, no recuerdo qué libro era, pero se trataba sobre el carnaval. ah, una escena. Trataba. No recuerdo qué libro era. Total, que los protagonistas tenían que ir a un carnaval después de una ejecución. Mm. Y el protagonista dice: va, tengamos prisa. Quiero ver las máscaras de cartón y consolarme de las máscaras de carne. Digo, oh, muy buena frase, muy buena frase. Ah, entonces, encajar en un equipo por el simple hecho de cómo eres y cómo son ellos, claro que te hace más feliz. Además, según mi profesor y mentor Vladimir Tarasov, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un equilibrio de roles. Todo el mundo entiende cómo, qué esperar de la otra persona, todo el mundo entiende en qué roles estamos. Estamos en el rol de amigo aquí, estamos en el rol de policía allá, estamos en el rol de Mm. controlador aquí, del gerente allá. Todo el mundo sabe cómo actuar. Y el equilibrio de roles es una cosa universal para, digamos, para todos nuestros ámbitos de la vida.
Tú sabes en qué rol estás con tus amigos, tú sabes en qué rol estás con tus empleados, con tu pareja, ¿Mm? etcétera, etcétera. Porque, Artur, deberíamos de hacer ciertas cosas para encajar. Por ejemplo, los comerciales. Mm. Escuché o vi un reel que quizás para poder encajar tenías que fumar o salir a ciertas, ir de fiesta o ir a ciertas cenas. Hace falta a veces hacer ciertas acciones para poder encajar. Es justo mi reel. Que yo salía a fumar. Yo salía a fumar para encajar en el equipo. Es que yo soy fumador. ¿Sabes? Soy fumador. Y bueno, ahora ya no, pero fui fumador. Y claro, yo compaginaba lo bueno con lo productivo. Y salía a fumar con los jefes. Entonces, a mí me gusta el deporte. Mis directivos corrían maratones. Dije, pues yo también voy a correr uno. También voy a encajar. Y encajaba. Si en mi colectivo se hablase, por ejemplo, llego a un colectivo y hablan de horóscopo, yo no voy a encajar ni de broma. Ni de broma. O sea, ni intentándolo podría hacerlo. Ni intentándolo podría hacerlo. Me dicen horóscopo. Me apago completamente. Entonces, sí, hay que saber encajar. Nosotros respetamos a las personas que encajan, a las personas adecuadas. Un cómico puede ser muy bueno explicando chistes. Sus chistes pueden ser muy buenos, muy interesantes, muy graciosos. Sus chistes, por ejemplo, son de humor negro. A un cierto público le encanta, le cae muy bien el cómico, compran sus entradas, miran sus reels, miran sus videos de YouTube, hacen compras anticipadas para sus productos, merch, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un otro público, empieza a explicar sus bromas y el público no se encaja con las bromas, le parece, hostia, ¿quién es este tonto? El público es diferente, la persona es la misma. Entonces, hay que saber encajar en colectivos. Debo decir, ahora volviendo al tema de horóscopos, ¿podría encajar o no? O sea, si me estuviesen todo el día en la oreja la jefa explicando de horóscopos, probablemente haría algo para que no me lo contara. Haría algo para que no me lo contara. Podría decir de forma muy sutil, hablando en tercera persona, ¿sabes? En mi último empleo, tuve una compañera que me vendía el horóscopo y tal, que siempre leía los horóscopos cada día, y siempre se equivocaba. Desde aquel día dejé de creer en eso y sinceramente no tengo intención de volver a creer en eso, Y digamos, soltaría este comentario, miraría cómo funciona. A veces la gente empieza a justificarse, empieza a imponer, ya utilizaría otros temas, otras formas de influir, pero que eso, que hay que encajar, que sí, pero no lo hagas tu vida. Hay ciertos rituales que tienes que saber que suceden en cada equipo, en cada empresa. Y para encajar en este sentido sería encajar dentro de la sociedad, no en un equipo. Por ejemplo, existe la frase del líder siempre come el último. Esto no es verdad. El líder escoge cuándo comer. Todos esperan al líder. O sea, imagínate. Hay 8 personas sentadas en la mesa. Les han traído la comida y el líder no está. ¿Van a empezar a comer todos? No. Esperan que él venga y que él inicie, o que él diga, coman y luego come él. O que él llegue, empieza a comer y ahora todos empiezan a comer.
Si una de las personas en esta mesa de 8 empieza a comer antes que el líder, todo el mundo le mirará mal. ¿Qué haces? Ujú. Espera, le esperamos a esta. Entonces, el líder come el último en momentos de crisis. Enseña a los demás que comerá menos, que Ujú. comerá el último, que primero se ocupa del equipo y tal. Pero en momentos de paz y en momentos de vida cotidiana normal, escoge si comer primero o comer el último. Pero el equipo siempre lo espera. Y si comes fuera, o sea, si empiezas a comer antes de que el líder lo dijera, le estás desafiando al líder. Le estás desafiando y esto no te va a ir bien. Ujú. Entonces hay que saber también encajar con la sociedad. Y no encajar con la sociedad. Simplemente no eres tú el normal y 8.000 Mm. millones de personas son poco normales. No. Es al revés. Es al revés. Sí que es cierto, Arthur, que has puesto un símil muy bueno, ¿no? La lealtad, ¿no? Hacia el líder, pero en los momentos complicados, cuando no funcionan bien las cosas, vuelan cabezas, como aquel que dice, ¿no? Es decir, hay despidos, hay cambios. ¿Crees que se debería de confiar más en los líderes? ¿Cómo se debería de gestionar? Porque también repercute de manera directa o indirecta a los trabajadores, tanto de manera a veces positiva como a veces de manera negativa. ¿Cómo ves tú ese proceso? A ver, es erróneo pensar que trabajar por cuenta ajena es menos arriesgado que el emprendimiento. La gente dice, ¿emprender es un riesgo? No, cuando emprendes le tienes que gustar a un perfil de cliente o a varios Ujú. perfiles de clientes, de los cuales hay millones de personas. Cuando trabajas por cuenta ajena, le tienes que gustar a una persona. Todos tus huevos están en la misma canasta, ¿se llaman? Está, sí. Cesta, sí. Entonces, hay riesgo trabajando por cuenta ajena y este riesgo es superior al emprendimiento. Justo, acabo de decir, 8.000 millones de personas están equivocadas, tú no. A veces digo algo ¿Qué dices? totalmente, digo totalmente contrario al pensamiento común. Ah, a veces todos se equivocan, pero en cosas como rituales, no. En este sentido, con el riesgo en el trabajo por cuenta ajena, es eso. Le tienes que gustar a una persona en vez de 8.000 millones de consumidores. Es mucho más fácil gustar a 50 clientes de los 8.000 millones que gustar a un jefe. Y algo que me gustaría tratar contigo en esta nueva era, Artur, sobre la titulación, ¿no? Mm. Hemos hablado antes de las habilidades. ¿Crees que hace falta una titulación a veces para tener éxito empresarial dentro de una empresa? Porque sin título a veces parece que no tengas como oportunidad tanto de escalar dentro de la empresa como fuera. Normalmente las personas que dicen que no se necesita un título, o bien no tienen un título, Ujú. o bien tienen un título muy Pequeñín. meh. Muy- Nunca le verás a un ingeniero eléctrico decir que su título es poco válido. Ujú. Y Jeff Bezos es un ingeniero eléctrico. Los títulos son como un logro. No un logro, sino es más bien un punto final en un estudio de un tema. Punto final en el estudio de un tema. Si estás sacándote un título para sacar un título, no te va a servir ni en la empresa, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Si estás sacando un título para aprender cómo funcionan las cosas, yo, por ejemplo, tengo un título en negocios, en marketing internacional y administración de empresas. En teoría, es un título meh, en teoría. Pero en la práctica, a mí me ha servido muchísimo y he aprovechado cada clase que he asistido en la universidad, cada clase. Y recuerdo todos los principios, recuerdo todas las
enseñanzas que se me han dado. Recuerdo todo lo de microeconomía, recuerdo todo lo de estadística, todo de macroeconomía, todo de finanzas, contabilidad, y lo he aplicado todo. La comunicación corporativa, todo, 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 todo. La responsabilidad, todo, la responsabilidad social corporativa, lo he aplicado todo. Es cosa de cómo te enfocas. ¿Es necesario tener un título para hacer una empresa de $1.000 millones? La mayoría de fundadores de empresas de $1.000 millones tienen un título. Y cuando dices, no, Bill Gates no tenía un título, Steve Jobs no tenía un título, ya, Steve Jobs no tiene un título, pero estudió durante varios años en Stanford. Bill Gates no tiene un título, pero estudió durante un tiempo Ujú. que también es muy no recuerdo si era Harvard o algo más. Mark Zuckerberg también entró en Harvard, también estudió en Harvard. Era uno de los alumnos estrellas en Harvard. Con lo difícil que es entrar, con lo difícil. Son buenos estudiantes. Entonces no hay una. Son casos y casos. Hay que mirar. La regla general es: nunca ganan la gente que no es curiosa. Nunca gana la gente que no aprende nuevas cosas. Nunca gana la gente que no sabe aplicar el conocimiento que tiene. Eres muy listo, pero no sabes hacer ni una cosa. Pues, mal. Entonces, digamos, nos enfocamos en el título. No, hay que enfocarse en. El título solo es un punto final para un proceso. Hay que enfocarse en el proceso, hay que enfocarse en las cualidades que da este proceso. Tal. Muy bueno. Y a la hora de ascender, Artur, Mm. ¿crees que es igual para el hombre que para la mujer? Yo creo que sí, pero a ver, ¿existe o no ah, el machismo? Sí. ¿Existen o no ciertos comportamientos? Yo tengo unas 1.700 consultas personales en los últimos 2 años en gestión de carrera, en gestión ah, en la planificación, preparo a gerentes, preparo a técnicos. Más o menos el 35-40% de todos mis clientes son clientas. Las mujeres tienen, cuando escuchan un consejo que no les gusta personalmente y ya se podrán autodiagnosticar, no les gusta, saben que funciona. Y es la retroalimentación que siempre me llega. Sé que tienes la razón, pero lo voy a hacer a mi manera. Ah, digamos, el 80% de hombres me escuchan, el 80% de hombres, yo les digo, le acabas de insultar a tu jefe delante de todos, por ejemplo. ¿Mm? El típico ejemplo de, en una reunión, le paró, o jefe, no creo, jefe, no tienes razón. O mientras estaba presentando le interrumpió, lo que sea. Le acabas de faltar respeto a tu jefe. ¿Cómo reaccionan los hombres cuando se lo digo? Ay, sí. ¿Cómo reaccionan las mujeres? Claro, sí es tonto. Digo, ¿sabes? Entonces, las mujeres en este sentido cuesta más trabajo, cuesta más sesiones, cuesta más esto en bajar su ego para que den un paso atrás, para que aprendan cosas que no les gustan. Muchas veces cuando miran a una tabla de ajedrez, ven que su posición es desventajosa. Miran una tabla de ajedrez, ven que su posición es desventajosa y dicen, ojalá las figuras moviesen de forma diferente. Entonces, la primera sesión casi siempre es explicarles, no van a funcionar diferente, no van a moverse diferente y tal. Entonces, la percepción de la realidad de las mujeres muchas veces es, quiero que el mundo sea como yo quiero. Y por eso muchas veces no ascienden.
porque quieren que el mundo... Yo tengo la razón, yo tengo la percepción. Esto no es justo. Esto no es justo, Ujú. es muy difícil. Ah, a un hombre se le puede decir, es lo que hay. Y el hombre dice, es lo que hay. Y ya está, y empezamos a trabajar. Con las mujeres, 45 primeros minutos de la consulta. No es justo, me dice, no es justo. Digo, lo que hay. No, no debería ser así. Digo, vale, pues ya empezamos a... Y me llama mucho la atención Mm, que haya un porcentaje elevado. ¿Crees que puede ser porque no se sienten como validadas, reconocidas por el sistema? ¿Cómo? ¿Tú crees que, porque me ha llamado mucho la atención de que sea un porcentaje muy elevado de las mujeres Mm. que no escuchen, ¿crees que se sienten como atacadas? Sí, se sienten atacadas. Son... las mujeres son maestras de forma. Los hombres no prestan tanta atención a la forma de las frases, no prestan tanta atención a su lenguaje, a su comunicación. Ah, por ejemplo, un jefe le puede decir a su empleada, oye, dame eso. Y su intención ¿Mm? puede ser totalmente neutral, pero le va a indignar a su empleada. ¿Cómo que? ¿Mm? Entonces, son maestras de forma, por eso cuidan muy bien sus palabras, cuidan muy bien lo que dicen ellas. A veces no, pero las mujeres saben cómo ¿Mm? hablar. Otra cosa es que a veces escogen no hablar de la forma correcta. Mm, son son mucho más hábiles en escoger bien las formas y ver las formas de los demás. Y me gustaría saber, Artur, ¿qué formaciones se Mm. les da a los líderes si es que se les da alguna formación? ¿En qué sentido? Dentro de una empresa, digamos, normalmente los trabajadores se les suele formar, ¿no? Para que sigan creciendo dentro de la empresa sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, los de marketing quizás les enseñan cómo generar más venta. Hay como formaciones, ¿no? Yo tengo constancia y tengo compañeros, incluso expertos que han venido aquí en comunicación, que van a empresas y su función es mejorar la habilidad comunicativa, entre otras cosas. No sé si al líder se le forma también con una formación o se le va mejorando ciertas habilidades. No entiendo la pregunta. Sí, como sabrás, dentro de la empresa hay formaciones, ¿no? Sí, Para que los trabajadores sigan creciendo. sí. ¿El líder tiene formaciones para que siga creciendo también dentro de la empresa? Depende. O sea, si en la empresa hay un plan interno, una universidad interna, sí. Debo decir que es importante tener, es importante tener universidades internas, formaciones internas, sobre todo para los gerentes, sobre todo para los Ujú. C-levels, sobre todo para los VPs, porque sirve como, digamos, como un mecanismo para mantener la lealtad de los trabajadores. Pero en general las formaciones internas son 17 veces menos rentables que contratar a un otro trabajador. 17 veces. Entonces, yo por eso en este sentido no apuesto por educación corporativa, yo no doy formaciones a empresas, lo considero cínico. Lo considero cínico porque estos saben que no hay resultados. Y me sorprende, y ahora entiendo por qué no entendías la pregunta, pero Mm, sí que es verdad que dentro de las empresas hay formaciones, eh. pero según tu punto de vista no... Es 17 veces más Ok. rentable contratar a una persona. Otra cosa es que contratar a un VP. Contratar a un VP cuesta $250,000, ¿sabes? Para una empresa farmacéutica. Solo, no contratar, sino headhuntearlo, buscarlo Ujú. y tal. El proceso de reclutación. Luego las negociaciones, luego el package, luego el bono sa- Las digamos, primas. sí, de firmar el contrato. Entonces, a ya que ya lo tenemos, ya que ya nos ha costado como, o sea, un jugador de fútbol, lo que nos ha costado ficharlo, pues vamos a invertir en él. Pero, oye, tenemos un becario y lo vamos a pasar por el acelerador interno de la organización.
de perder dinero. Mm. Muy bueno. Y eso me lleva a una pregunta, Artur, que a ver si me puedes ayudar a aclarar, que es cuando, por ejemplo, empieza un becario o ya no un becario, ¿no? Sí que es verdad que tengo la percepción, por lo que veo por redes y puedo hablar, que es que cuesta consolidar tu situación familiar, ¿no? Con la laboral. Mm. Y ahí siempre hay como un choque, ¿no? Que para crecer tienes que sacrificar como tu familia y tu vida personal para poder ascender dentro de lo profesional. A ver, sí, bad news. El enfoque puede ser en carrera vertical o en la familia. No Ujú. es. No puedes ser. No puedes tener ambas cosas. Ni hombre, ni mujer. No puedes tener ambas cosas. No solo por el hecho de que a nivel de horarios se te complica, sino por a nivel de cualidades Ujú. personales y humanas. Una persona que coloca su carrera como el máximo, de lo más importante, ah, dentro de sí mismo entrena ciertas cualidades humanas que le impiden. No es que, oye, por mi jefe no puedo ir Ujú. a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. No, no. Para tener más, más y más, me voy a quedar trabajando. Normalmente es esto. A nivel, a nivel de forma, a nivel de preocupaciones internas es, ojalá pudiese ir a la fiesta de mis hijos, pero tengo trabajo. A nivel externo, a nivel de tus sentimientos. Pero a nivel de cualidades, tienes una bestia dentro que apuesta por la carrera. Y aterrizándolo un poquito más, para Mm. esas personas que les cuesta encontrar trabajo, Artur, ¿qué tips así les puedes dar? Yo sé que también tratas mucho de manera individual. A ver si puedes dar un poquito de claridad, por favor, para esas personas que o quieren ascender en su trabajo, que has dado mucho valor, pero para esas personas que todavía no encuentran un trabajo, que parece como dos mundos paralelos, ¿no? Las personas que quieren ascender y las personas que en la sociedad que vivimos les cuesta encontrar un trabajo. Voy a citar a Alex Hormozzi y voy a decir que el volumen niega la suerte. ¿A cuántas vacantes has aplicado? He aplicado 2.700. Una frase que nunca he escuchado. He aplicado a 30 esta semana, esto sí. He aplicado a 200 esta semana. Ok, pues 1.000, pues 2.000, 5.000. Ya está. ¿Y qué errores has visto dentro de un currículum, ¿no? Que no sé si a día de hoy aún existe el currículum y cómo debería de ser currículum, ¿no? Que a veces sí que es cierto que ponen ahí todas 5 páginas, sí. 5 páginas, cómo debe ser un currículum y qué errores más frecuentes te has encontrado. Una página solo hablar sobre las cifras, si no tienes cifras, hablar sobre los procesos y ser fácil de comprender. No utilizar palabras ambiguas, Ujú. mm, mm, no utilizar formatos súper creativos. Si tienes una foto, sácate una foto profesional. Si no tienes una foto, mejor. Y eso de aparentar a veces algo, Artur, Que que no no es eres correcto. 80% verdad. Tienes que entender que, tienes que entender que estás en un mundo ah, competitivo. Otras personas que a lo mejor no tienen tus habilidades pueden exagerarlas simplemente por tener la confianza en poder, pues, vender su candidatura, van a asegurar un trabajo y tú no. Y, a mí algo que me ha gustado mucho de ti, Artur, es que has mencionado a tu maestro, que ahora no me acuerdo del nombre. ¿Sí? No sé si me puedes decir quién era. Es Vladimir. Vladimir Tarasov, es, es gerente, es fundador de la Escuela de Gestión de Tallinn, el creador del arte de la lucha gerencial, 40 años y más en la gestión de personas y en el entrenamiento de ejecutivos, más de 1 millón
ejecutivos graduados, 240 cursos formativos, 15 libros bestsellers en chino, ruso, estonio. Ahora es más local en este sentido. Poco a poco, digamos, yo estoy licenciando de forma exclusiva todo su conocimiento en el español. Brutal. Y nosotros dejamos en la descripción toda tu información, Artur, pero me gustaría saber si nos puedes dar tus 3 lecciones mejor aprendidas. Yo sé que has aprendido muchísimo, no, quizás no me puedas dar, pero 3 lecciones que te han hecho cambiar tu vida a nivel profesional, A nivel profesional. incluso personal, si quieres. Hay muchas, ahí estás escogiendo. Sí. Em, mm, 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 mm. Muchas veces los conflictos con las personas son nuestros intentos de cambiar a esas personas. Tenemos un conflicto con la persona porque queremos que haga las cosas de una forma diferente. Las personas conflictivas intentan cambiar a las personas a través de un conflicto, las personas poco conflictivas intentan cambiar a las personas sin entrar en un conflicto. Recomendaciones, momentos oportunos y tal. Entonces, yo al principio de mi carrera a lo mejor era conflictivo, ahora soy cero conflicto, cero conflicto. Capaz de conflicto, pero cero conflicto. Eso primero. Segundo, y a nivel de trabajo con mis empleados, con mis socios y tal, cero fricción, cero fricción. Ahora, el segundo. Mm, mm. Si me permites, te puedo dar como una pista que para mucha audiencia le va a servir, es cómo manejar, ¿no? No me gusta utilizar la palabra fracaso, ¿no? Mm, Para mí el fracaso no existe, es un aprendizaje, mm. pero esos momentos difíciles, ¿cómo tú lo has gestionado, ¿no? Para ser la persona incluso que eres a día de hoy. Bueno, primero de todo, les voy a explicar una historia. Un hombre entra en un bus vacío, pero poco a poco entra más gente, más público, y poco a poco se le aplasta, está en el rincón aplastado. Su parada es la siguiente, no puede salir, Ujú. está totalmente inmóvil por la cantidad de gente que hay. De la nada, ah, de la nada, el bus, pues, no sé, pasa por un agujero en la carretera, todo se mueve dentro. Pum, pone el pie más adelante. Otro agujero, otro no sé qué. Segundo, tiene el objetivo, siempre en un momento de oportunidad. Aprovecha esta oportunidad. Mientras tengas un objetivo, aparecerán momentos de oportunidad. Simplemente hay que moverse. Y saldrás. Saldrás del bus, saldrás de cualquier situación difícil. Solo hay que moverse. Y a veces cuando tenemos como que tomar una decisión importante, Artur, ¿cómo podemos tomarla? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para no tener ese bloqueo que antes has mencionado muy bien, ¿no? El accionar, no quedarnos bloqueados, sino acciona y ya veremos el resultado. Primero, una decisión tomada es mejor que una decisión no tomada. Eso primero. Segundo, la gente se bloquea, procrastina decisiones muchas veces ah, por, por los motivos. Muchas veces simplemente no quieren ver su nivel real de preparación. Porque si tomas el primer paso y eres un fracaso, tendrás que vivir con ello. Ujú. Tendrás que vivir con ello. Lo que pasa, y por eso no dan el primer paso, lo que pasa es que las personas que más hacen en la vida han sido fracasos muchísimas veces, ya está. Han tomado el primer paso, han fracasado. Todos los éxitos y todas las personas exitosas con las que he hablado han dicho que su punto de inflexión dentro de su actividad, dentro de sus carreras, dentro de su tal, estaba al año 6. Han empezado un negocio, han Ujú. empezado lo que sea, han empezado
como técnico al año 6, punto de flexión. Por supuesto, hay que mejorar, hay que tener una mejora continua constantemente y no tener muchas expectativas, chicos. No tener muchas expectativas. Eh, es- se me acuerdo de una escena de Los Soprano, Paulie y Christopher están hablando. Christopher dice: todos los personajes tienen tienen un arco de desarrollo, tienen una historia, pasan por ciertas dificultades y luego en punto de inflexión cuando todos les va bien. ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi historia? Ah, ¿Alguna vez, Paulie, has pensado que nada bueno pasará contigo? Paulie dice: nada nunca pasó, no pasa nada, aquí estoy. Yo en este sentido, yo no soy un coach de motivación. Yo soy coach realista sobre cómo sacar resultados de forma sistemática. Forma sistemática, tener pocas expectativas, siempre moverse. Se puede trabajar con el miedo. Sí, muchas veces es el miedo de saber quién eres realmente. La gente dice: no, es que tengo miedo de... No, muchas veces es el miedo de quién soy. Es ver tu cara real. Sé que o sea, hay que saber que tu cara real es mucho menos, am, es mucho menos agradable de lo que eres realmente. No tener una buena evaluación de sí mismo. Y Artur, cómo crees que evolucionará el liderazgo Mm. durante los próximos años? ¿Crees que habrá algún cambio significante? ¿Crees que incluso habrá alguna habilidad para los líderes, los jefes, que será muy importante, se tendrá que tener en cuenta en los próximos años? Yo creo que se volverá importante el liderazgo, pero los mecanismos siempre han sido los mismos. Ujú. Digamos, el aprendizaje del arte de la lucha gerencial está basado en el arte de la guerra, está basado en todos otros, digamos, en von Clausewitz, en gerentes militares. En gerentes militares eran líderes, en Alejandro Magno, en tal y cual, en Napoleón, en los generales chinos. Todo esto ya está muy conocido. Todos estos mecanismos existen, siempre han existido. Lo que pasa es que pronto la vida dejará de perdonar las faltas de habilidades gerenciales. La gente, digamos, la vida ahora mismo, mientras las relaciones humanas importan un poco menos porque nos importa la parte técnica. Ujú. Dentro de poco la parte técnica todo lo van a hacer robots. Todo será habilidad blanda. La vida dejará de perdonar la falta de habilidades blandas. Ya está. Dejará de perdonarlo. Eres buen trabajador, pero no encajas. Fue muy mal. Porque todo lo que haces tú lo va a hacer un robot. Eres, eres un buen técnico, pero no sabes hablar con tu jefe. Fue muy mal porque tu jefe va a contratar un robot. Entonces, eres un buen jefe, pero tus subordinados no te escuchan o no te escuchan a veces o no entregan a veces las tareas a tiempo. Por lo tanto, no te consideran una autoridad. Si tus empleados no entregan las cosas a tiempo, no te consideran una autoridad. No te consideran. Los mecanismos siempre son los mismos. Hay que saber conquistar corazones de la gente para poder liderarlos. Hay que saber ajustar el tono de voz para que te escuchen. Hay que saber que sus percepciones de la realidad y la tuya son diferentes. Hay que encontrar vínculos. Entonces, ya está. Lo que pasa es que tendrás que aprenderlo sí o sí. Brutal. Y para ir ya concluyendo, Artur, me gusta hacer unas ciertas preguntas a todos los que venís y es: ¿cuál es el sentido de la vida para ti? ¿Cómo? ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? Y tiene que ser como muy, muy breve. Ya, bueno, sentido de la vida. El sentido de la vida está fuera de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida de Newton? Él sabía cuando se le cayó la manzana en la cabeza que su sentido de la vida sería crear tres reglas fundamentales de física, crear cálculo y tal. Todas las acciones cobran sentido después de que se hayan acabado. He levantado una taza. ¿Cuál es el sentido de que yo estoy levantando una taza? ¿Solo para levantarla, para explicártelo a ti, para beber, para tal?
Solo lo sabremos cuando lo hemos concluido. El sentido de este movimiento ha sido enseñarte el principio. Entonces, hay que mirar desde fuera, hay que mirar desde el final cuál sería tu sentido de la vida y apuntar hacia allá. Muy bueno. ¿Tienes miedo a la muerte, Artur? A ver, sería mucho... No tengo una buena percepción de mí mismo en este sentido. Me gustaría decir que poca, pero últimamente un poco más, porque las cosas me van muy bien. Cuando las cosas me van muy mal, me da igual. Claro. Y muy bueno, ¿eh? Que Dios no quiera, si sales por esta puerta y falleces, Ah, ¿cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? uh, una persona que se esforzaba. Y tu mayor batalla interna, si la puedes comentar, ¿cuál ha sido para ser la persona que eres a día de hoy? Mayor batalla. Ser normal, ser realista. Y ya la última, Artur, para las personas que nos esté escuchando y esté pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué frase, qué legado te gustaría dejarles? Sí. Todo irá bien, chicos. Todo irá bien. Pues te quiero dar las gracias, Artur, por haber estado aquí hoy conmigo, con el equipo personalmente. Yo creo que has aportado muchísimo valor. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir. Todo esto es para vosotros. Os abrazo y os quiero. Y nos despedimos por ahí, Artur. Chao. Adiós. Gracias, Artur.